Relaciones. Para poder empezar a ver este tema, primeramente necesitamos definir algunos conceptos muy importantes. Empecemos con ellos. ¿Qué es un par ordenado? Como su nombre lo dice, un par ordenado es un par de elementos que se escriben de esta manera, donde el primer componente es el primer elemento del par y el segundo componente es el segundo elemento del par. De ahí viene el nombre par y va a ser ordenado porque el orden en el que se inscribe es importante, ya que no es lo mismo escribir XY que YX. Ahora definimos qué es producto cartesiano. El producto cartesiano de dos conjuntos no vacíos es el conjunto formado por todos los pares ordenados donde los primeros componentes son los elementos que pertenecen a A y los segundos componentes son los elementos que pertenecen a B. Como puede verse, este conjunto muy especial está formado ahora ya por pares de elementos, ya no por elementos unitarios como anteriormente habíamos visto. Veamos un ejemplo. Tenemos el conjunto A formado por los elementos A, B y C, y el conjunto B cuyos elementos son 1 y 2. Pues, expresándolo por extensión, el producto cartesiano que se escribe A por B está formado por los pares ordenados A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Justamente los primeros componentes de cada par ordenado son los elementos que pertenecen al conjunto A. Los segundos elementos de cada par ordenado solamente son elementos que pertenecen al conjunto B. Notemos que el primer conjunto tiene 3 elementos y el segundo tiene 2, y justamente A por B tiene 6. Esto se generaliza y vamos a saber cuántos elementos tiene el producto cartesiano sabiendo cuántos elementos tiene A. Si A tiene m elementos y B tiene n elementos, entonces el producto cartesiano tendrá m por n elementos. Algunas propiedades que cumple el producto cartesiano. El primero, el que dijimos recién, A por B tiene m por n elementos, donde m y n son los elementos de A y de B respectivamente. Si uno de los conjuntos, o ambos, son el conjunto vacío, entonces el producto cartesiano también es el conjunto vacío. En la tercera propiedad se verifica que el producto cartesiano no cumple la propiedad conmutativa. Sin embargo, esta propiedad se verifica para el caso muy especial cuando el primer conjunto y el segundo conjunto son iguales. Es decir, si A es igual a B, es lo mismo que decir A igual a A, entonces el producto cartesiano sí es conmutativo. También cumple las propiedades distributivas del producto respecto a la unión y a la intersección, además de cumplir la propiedad asociativa. La forma de representar el producto cartesiano, aparte de por extensión que ya se vio anteriormente, donde se detallan todos los pares ordenados del producto cartesiano, gráficamente se puede representar mediante el llamado diagrama sagital, donde se coloca el conjunto A con sus elementos y el conjunto B. El producto cartesiano, cada par ordenado, está representado por una flecha que parte del conjunto A y llega al conjunto B. Esta línea roja que parte de A y llega a 1 representa al par ordenado A1. Esta otra A2, B1, B2 y así sucesivamente. Por ese motivo es que el conjunto A
de donde empieza el producto cartesiano, se lo conoce como conjunto de partida, mientras que el conjunto B se llama conjunto de llegada. Otra forma de representar el producto cartesiano es mediante el plano cartesiano, también llamado diagrama cartesiano. El conjunto A está acá en la línea horizontal, los elementos de A representados en algún punto de la recta de A. El conjunto B en la línea vertical y cada elemento de B con un punto representado en dicha línea. De cada uno de estos elementos parten líneas verticales y horizontales. La intersección de cada línea que parte de cada elemento del conjunto, representado por un punto, va a ser un par ordenado. Por ejemplo, aquí el elemento A, al ser la línea vertical hacia arriba, se cruza con el elemento 1 y forma el par ordenado A1. Acá A2, B1, B2 y así sucesivamente. Nótese que esto siempre se representa de la siguiente forma. En la línea horizontal, o sea, el eje de las abscisas, se escriben los elementos del conjunto de partida, del conjunto A. Mientras que en la línea vertical se expresarán los elementos del conjunto de llegada, o sea, el conjunto B. Es importante tener en cuenta este orden, ya que el producto cartesiano no es conmutativo. Cuando se trabaja con conjuntos de los números reales, esta representación cambia un poco. Ahora ya no es solamente un segmento de recta A y B finito. Como los números reales son infinitos, se utiliza el eje real horizontal, llamado eje X, para representar a los números del conjunto de partida, o sea, el primer conjunto. El eje Y, también conocido como ordenada, es otro eje real, por lo tanto, son infinitos los valores que se representan acá. ¿Cómo se representa el producto cartesiano de dos conjuntos dentro de los números reales? Veámoslo con un ejemplo. El conjunto A, conjunto formado por los elementos números reales que sean mayores que 1, menores o iguales que 3. El conjunto B, conjunto de los elementos X que pertenecen a los reales, que cumplen que son mayores que menos 2 y a la vez menores que 4. Lo primero que hay que hacer antes de representar en el plano es representar cada conjunto individualmente, como lo vemos a continuación. Aquí está, el conjunto A, ya que es un intervalo de 1 a 3, va a ser abierto en 1, cerrado en 3, mientras que el conjunto B es abierto en los dos extremos, así que en menos 2 y en 4, abierto. Cada uno de estos conjuntos se lo lleva al plano ordenado. El plano cartesiano, aquí está. El conjunto A era este, lo pongo acá. El conjunto B en la línea del eje Y. Conjunto de partida, conjunto de llegada, que en realidad son subconjuntos de los reales. A continuación, se trazan líneas. En el caso del conjunto A, verticales en cada extremo del conjunto. Así, como acá es abierto, las líneas van a ser segmentadas. Y en el otro extremo, como es cerrado, las líneas van a ser llenas. El conjunto B era abierto en los dos, por lo tanto, las líneas horizontales que cruzan por ese valor van a ser segmentadas. Estas zonas donde están A verticalmente y B horizontalmente son las líneas de influencia o la zona de influencia de cada conjunto. Eso lo mostramos gráficamente. Toda esta zona representa al conjunto A en el plano, mientras que
Toda esta otra zona pintada con verde es la zona que representa al conjunto B en el plano cartesiano. Noten ustedes que la zona donde se cruzan los dos colores, el rojo y el verde, pintados un poquito por amarillo, es solamente esta zona. Justamente este segmento donde se cruzan las dos zonas llega a ser el producto cartesiano A por B, el cual lo representaremos así. Por lo tanto, si nosotros queremos representar un producto cartesiano de dos conjuntos, este va a ser un segmento del plano cartesiano.